Bien, como vimos en el video anterior, para trabajar con escultura necesitamos necesitamos geometría, y para ello necesitamos saber dónde y qué tipo de geometría podemos colocar, ¿no? Vamos a ver las diferentes opciones que tenemos en Blender. Vamos a entrar a la pantalla completa, aquí Windows, Toggle Windows Full Screen, y vamos a usar el cubo como referencia. No vamos a necesitar ni la cámara ni la luz en este ejemplo, así que las voy a borrar. Voy a tomar el cubo con mayúsculas y la tecla D. Voy a duplicar el cubo a la derecha y duplicar el cubo a la izquierda para ejemplificar cada uno de los tipos. En el video anterior trabajamos con Voxel Remesh, así que vamos a empezar con topología dinámica y luego pasamos otra vez a explicar algunas de las opciones que nos da el Voxel Remesh. Bueno, en nuestra herramienta activa y en nuestra área de escultura, en nuestra área de trabajo de escultura, podemos ver el apartado de topología dinámica, o también conocida como DynTopo. Para entrar a este modo, podemos entrar con el atajo de teclado Control D, y en ese momento nos sale este warning, y lo que nos quiere decir aquí es que tenemos información de VS. Si vamos a el apartado del objeto en UV Maps, tenemos información aquí. Únicamente lo que nos pide es que, como va a estar cambiando esa información con la topología dinámica, si no quitas esta información, te va a estar mandando ese mensaje constantemente. ¿Por qué aparece? En el momento que nosotros creamos, si no quería hacer eso, quería hacer en modo objeto. En el momento que creamos cualquier objeto, otra vez, en modo objeto, utilizando mayúsculas A, y agregamos cualquier mesh, estas vienen por defecto. Vamos a usar uno diferente, el torus, por ejemplo. Por defecto vienen con un V autogenerado. Si vamos a la sección de V Editing, pueden ver que trae ya uno generado, y si nos cambiamos al cubo, también trae su propio V generado en el momento que lo creamos. Pero si sabemos de antemano que vamos a usarlo para escultura, en el momento de que creamos cualquier objeto, podemos desactivar generar Vs, y en ese momento todo lo que agreguemos a partir de que desactivamos la casilla no va a tener esta información. Cubo ya no tiene las Vs, y podemos continuar trabajando. A ver cuánto agregué aquí. Vamos a borrar. Entonces, si ya agregaste un objeto y tiene esta información, simplemente quítala en este apartado de Object Data y en UV Maps. Correcto, entonces ya no nos debería de dar, regresamos al modo de escultura, ya no nos debería de dar ese warning en el momento que usamos Control D. Como pueden ver, ya no nos dio el warning y estamos dentro, o podemos hacerlo manualmente, nada más marcando la casilla. Bien, entonces vamos a cambiar nuestra herramienta. Ya está a Snakehook. Con la letra K podemos acceder a ella. F nos da el tamaño de la brocha, y
mayúsculas F nos da la intensidad. Está toda la intensidad. Vamos a necesitar activar la simetría para verlo de las dos partes, y también nuestro wireframe, que lo agregamos al menú de favoritos desde esta parte, como en el video anterior. Y podemos ver que se va generando la geometría en el sitio que vamos aplicando nuestra herramienta. Ahora, cuando empecé a moverlo, antes de aplicar la simetría, tenemos una opción aquí abajo que nos asegura que el objeto sea simétrico. Se llama Symmetrize y nos dice en qué dirección. Dice que de la dirección X negativo, de este lado, va a pasar al lado derecho de X positivo. Aplicamos Symmetrize y, como pueden ver, ahora el objeto es simétrico. Muy bien. Algunas de las opciones de la topología dinámica. Voy a agrandar las opciones. Está el tamaño de detalle en píxeles, cómo va a aplicar ese detalle y la forma en que podemos cambiar. Vamos a explicarlo. Ahorita está en detalle relativo. Eso quiere decir que el detalle se aplica con respecto al qué tan cerca o lejos estamos del objeto. Si estamos más cerca, aplica este detalle. Si estamos más cerca, aplica ese mismo detalle. Y si estamos más cerca, aplica este detalle. Entonces, todo tiene que ver con qué tan cerca, relativo a qué tan cerca o qué tan alejados estamos del objeto. Pero como pueden ver, si nos alejamos y aplicamos, quita esa resolución, la colapsa. Porque el método de refinado que lo tenemos es subdivide y colapsa. Eso quiere decir que cuando estemos alejados va a tomar el detalle que existe y lo va a colapsar con un nuevo detalle. Si no queremos eso, tenemos otra opción. Tenemos una opción de que solo lo colapse y no agregue mayor detalle, pero lo que queremos es que agregue y no colapse. Entonces elegimos subdivide únicamente. Y ahora sí, nos vamos acercando, vamos agregando mayor detalle. Y en el momento que nos alejamos, no perdemos la geometría que ya indicamos que queríamos en un inicio. Simplemente transformamos el resto. Nos acercamos, agregamos, subdividimos únicamente, pero al alejarnos no colapsamos nada de esta información. Entonces esta es una opción interesante. Normalmente lo tengo en subdividir y colapsar porque uso esta funcionalidad para crear las formas primarias, ¿no? Y lo que me interesa es conseguir la forma y el volumen que quiero y que se vaya deshaciendo de la información que no necesito. Bien, eso es sobre el método de refinado. Continuamos con detallado. Eso es relativo. En constante podemos tomar un valor, no sé ver cuántos, 3, es muy alto, muy grande. Podemos decidir un valor, por ejemplo 8, y este es el valor que va a tener, no importando si estamos lejos o si estamos cerca, siempre va a ser el mismo valor. Es constante. No tiene importancia si nuestra brocha es grande o si es pequeña, sigue siendo el mismo valor, la misma resolución. Y tenemos esta funcionalidad que lo que hace el Detail Float Fill es toma el detalle que le indicamos, por ejemplo aquí vamos a poner 9, y más obvio. Entonces, si lo usamos, no es tan obvio. 15. Este es el detalle que tenemos, que introducimos, ¿no? Y si usamos este botón, lo que va a hacer es tomar ese valor y lo va a aplicar a todo el objeto. Entonces, ahora todo tiene 15. Este es
es muy útil usándolo saliendo de Dynatopo, porque el performance, el rendimiento de las brochas es mejor fuera de Dynatopo sin que se esté generando. Entonces, si estás metiendo un valor fijo, no hay razón por qué quedarse dentro de Dynatopo que nos cobra un rendimiento al estar dentro. Entonces usamos control D para salir y desde aquí afuera podemos seguir trabajando con el mejor rendimiento, ¿no? Como si estuviéramos en Voxel Mesh, por ejemplo. Es el mismo rendimiento. Bien, vamos a regresar un poco más a topología dinámica. Tenemos Brush Detail. Este simplemente obedece al tamaño de la brocha. Entonces, si la brocha es grande, tenemos un detalle mayor. Si la brocha es pequeña, tenemos un detalle pequeño. Pero no solo eso, obedece al tamaño de la brocha y también a qué tan cerca estás del objeto, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, si la tenemos de este tamaño, este es el tamaño de la brocha, pero si nos acercamos también toma en cuenta qué tan cerca estás del objeto. Ahorita puedes ver que está utilizando diferentes niveles de detalle, y eso es porque con clic derecho tenemos el radio y el radio lo tenemos anclado a la presión. Entonces si quitamos eso, ahora ya no cambia, ¿no? Es un único valor cada vez que nos acercamos y un único valor cada vez que nos alejamos, porque no cambia el radio. Entonces, Brush Detail tiene que ver con el tamaño de la brocha y con la cercanía que tenemos al objeto en el viewport. Muy bien, y finalmente tenemos el detalle manual, que en este momento funciona similar al constante. En versiones que vienen ya va a funcionar como debe, pero ahorita no tiene mucha diferencia. Igual pones un valor, tienes el botón de que lo aplique a todo el objeto y es de la forma que funciona, así que no hay mucha diferencia. Puedes usar este o el de Constant Detail, no hay diferencia. En el futuro va a haber y entonces lo explicaremos. Muy bien, y para terminar la sección del panel de topología dinámica tenemos Smooth Shading, que simplemente hace que al momento de aplicar la geometría dinámica suavice, ¿no? Que no veas los polígonos triangulares duros. Es útil para visualizar cómo va a quedar, ¿no? Al final. Bien, vamos a pasar, antes de pasar al Voxel Mesh, quiero mencionar el uso de matcaps. Tenemos estas opciones para visualizar nuestros objetos al momento de esculpir, que nos ayudan a ver mejor o no los detalles. Tenemos matcap, que es captura de materiales. Podríamos configurar un conjunto de luces y ponerle material, pero eso nos llevaría tiempo. Entonces tenemos ciertos materiales con ciertas iluminaciones capturados en una imagen y eso se llama matcaps, y tenemos aquí algunos por defecto y unos sirven más que otros para visualizar diferentes características de nuestro objeto. A mí me gusta este en particular, yo lo agregué. Se pueden agregar en el engrane, le pones install y puedes buscar cualquier imagen que tenga el círculo y la iluminación para trabajar en ella. Pero también tenemos Studio Lights, que es igual una configuración predeterminada de un montón de luces y de parámetros que podemos cambiar sin tener que estar asignando materiales a nuestros objetos y luces, ¿no? Entonces cambiamos a Studio Light
Y también tenemos estos presets. Y este último es el que yo hice, que se parece mucho al markup que también yo agregué, que es el que me gusta, con el que me gusta trabajar. Pero en cualquier momento puedes también editar estos. Puedes quitar el especular, por ejemplo, desde aquí. Y entrar también al engrane. Y en el editor lo activas. Y como puedes ver, puedes cambiar todos los parámetros. La dirección, ¿no? El color de cada uno. Puedes apagar los que no quieras. Lo que mejor te ayude a visualizar el trabajo que estás haciendo. Bien, voy a desactivar este. Vamos a dejar activado ¿cuál? Este último. Bien, eso es por el lado de markups. Y este último de flat nos ayuda a ver la silueta, por ejemplo, ¿no? Si se lee o no la silueta de lo que estamos haciendo. Bien. Vamos a pasar ahora, control D para salir de Dyntopo. Vamos a movernos a otro objeto y esto lo hacemos con la tecla D y nos posiciona en el siguiente objeto dentro del modo de escultura. Y vamos a repasar Voxel Remesh, como lo vimos en el video anterior con mayúsculas R. Nos presenta este valor que es simplemente el valor de en qué tamaño nos va a dar los polígonos al momento de hacer el remesh. Y esto obedece a que si ves en la cuadrícula, una unidad está dividida en 10 partes y esa parte, ese 0.1 metros, es precisamente el valor que está en el Voxel Remesh y con el que vamos a redibujar nuestra geometría, ¿no? Ahí está, son similares en tamaño y ya podemos empezar a deformar nuestro objeto. Y cada vez que sientas que necesitas más geometría, por ejemplo, ahorita todavía no necesitamos hacer remesh, pero llega un punto donde estos polígonos se estiran demasiado y necesitas volver a aplicar control R. No se genera automáticamente, tú decides cuando ya no es suficiente la cantidad de geometría. Los polígonos están muy alargados, muy estirados y aliviamos el estrés de los polígonos con el shortcut o con el botón de remesh. Podemos arrastrar mayúsculas R y arrastrar de un lado a otro para más grandes polígonos o más pequeños. Control R y ya está. Tenemos aquí unas opciones. Smooth Normal, simplemente cuando haces remesh, voy a quitar el wireframe. Hace lo mismo que en Dyntopo, suaviza las normales y nos da este aspecto más suavizado para trabajar. Fix Poles lo que hace es, volvemos a ver wireframe. Cuando estás haciendo remesh, estos puntos, estos vértices tienen acceso a varias aristas, eso se llaman poles, y si activamos esta opción va a intentar deshacerse de la mayoría para tener una geometría más uniforme. Remesh, te das cuenta, intenta deshacerse de todos los que puede y tenemos una geometría más uniforme. Bien, preservar volumen. Si te das cuenta, cada vez que usamos control R, aplicamos el remesh, vamos perdiendo un poco de volumen. Ahorita no se nota por la resolución, pero si la subimos, control R, vamos perdiendo volumen, ¿no? Entonces, activamos Preserve Volume, control R, y ya no lo hace más. Cambiamos la configuración y trata de conservar ese volumen. Paint Mask y Facet es cuando tenemos herramientas de enmascarado y de facets que nos ayudan a visualizar y a ayudar a que partes de nuestro mesh no sean afectados. Aquí son estas de aquí. Si usamos máscara, a ver, vamos a usar máscara. Wireframe para que se vea.
no lo estoy visualizando por alguna razón. Mask. Sí. Y es la razón de la fuerza. Entonces Shift F, le ponemos más fuerza. Y como mi matcap no es muy claro, ahora sí lo podemos ver. Entonces aquí tenemos máscara y vamos a usar también facets. Entonces tenemos máscara y facets. Si queremos que se preserven después del remesh, marcamos estas casillas y hacemos remesh. Y como pueden ver, continúan ahí. Cambiamos la resolución, remesh, y trata de conservar estas configuraciones. Alt M y W para quitar los facets y la máscara. Bien, eso es todo por parte del Voxel Remesh. Ya vimos topología dinámica y finalmente con la letra D nos movemos al último objeto. Y aquí podemos utilizar control del 1 al 5 para que se agregue un modificador de multiresolución o elegirlo desde el área de modificadores. Y con el 1, 2, 3, 4, 5 lo que le indicamos es cuántas subdivisiones queremos de entrada, ¿no? Por ejemplo, voy a usar control 3 y lo va a dividir 3 veces. Podemos ir hacia atrás, 2 y 1 y 0. Simplemente es un atajo de teclado para que nos ayude a entrar y configurar rápidamente el modificador de multiresolución. Bien, entonces, como ya viste, lo que nos da son diferentes niveles de división en los que nos podemos mover y modificar la geometría. Ahorita tenemos estos objetos que están poniendo en el camino. Voy a usar en el teclado numérico la barra, que nos va a hacer ir al modo solo, que aísla todo lo demás, nos ayuda a enfocarnos en el objeto seleccionado. Bien, vamos a agregar otra subdivisión. Estamos en 4. Hay que tener cuidado porque estas subdivisiones son exponenciales. Entonces, si sacamos las estadísticas, statistics, puedes ver que ahorita estamos en esta cantidad de caras. Si lo subdividimos una vez más, lo va a multiplicar por 4. Entonces, vamos a tener 4 veces esas caras y así sucesivamente. Entonces, se puede disparar con valores más altos, se dispara totalmente y acaba con tu RAM, ¿no? En mi caso tengo solo 16 en RAM, así que tenemos que tener cuidado con eso. Ahorita estamos bien, ¿no? Es poco. Bien, entonces podemos, con este modificador, no solo tener más resolución, sino poder hacer modificaciones en resoluciones más bajas. Podemos estar aquí, hacer una modificación en la resolución baja y volver a la resolución más alta y ver reflejado la modificación. También hacia abajo podemos ver que si hacemos una modificación en los niveles altos y bajamos, también tenemos estas modificaciones. En ocasiones hay que aplicar a la base, es decir, que los cambios que hagamos se apliquen lo mejor posible a nuestra geometría original, ¿no? Entonces aplicamos a la base y cuando vayamos hacia atrás va a tratar de reflejar lo mejor posible el detalle del que estamos partiendo hacia abajo, hacia los niveles de abajo. Muy bien. Y con este terminamos. En general, hay otras opciones que no son muy relevantes al momento de esculpir. Sí, con eso terminamos los 3 tipos. Ahora tenemos un tipo más que es importante conocer. En la sección del objeto, en Remesh, tenemos el Voxel Remesh que estuvimos utilizando. Vamos a regresar a ese. Como pueden ver, ahorita saltó al último nivel el primer nivel de detalle que tiene aquí en el Level Viewport. Si queremos que nos dé una idea general, le subimos solo el nivel que muestra en el Viewport, y cuando nos cambiamos a otro objeto
va a tratar de darnos un feedback, una retroalimentación de cuál es la forma que tiene general el modificador. Bien, ¿qué estaba diciendo? Sí, que tenemos en Object Data Properties el voxel, aplicamos voxel y hace esto. Pero también tenemos un quad, y este es el Quadriflow Remesh. Este entra en una categoría diferente que sería de retopología automática. Como puedes ver, podemos trabajar en voxel remesh, pero en cualquier momento podemos movernos a topología dinámica simplemente usando el shortcut. Ahorita estamos en voxel, ¿no? Vamos a usar voxels. Mayúsculos R, aplicamos, estamos en voxels. Pero en cualquier momento podemos movernos a dinámica. Control D y ya estamos en dinámica y hacemos nuestras... está en manual detail, relativo, y hacemos un ajuste, ¿no? Expedir, colapsar. No estoy obteniendo lo que busco. Relativo, constante. Vamos a ver. No sé por qué. Este es el tipo de la brocha. Si ya está en constante, vamos a ponerlo en relativo para que entre más cerca esté, más geometría agregue. Ok. Entonces, ya ajusté con dinámico y en cualquier momento me puedo salir de Dynotopo y aplicar el otro, ¿no? Entonces, más resolución, control R. Entonces puedes saltar desde dinámico a voxel remesh y voxel remesh a dinámico en cualquier momento, ¿no? Y combinarlos. Ahora, cuando queremos usar de voxel a multires, no es tan fácil. Déjame ejemplificar porque vamos a hacer el detalle más grande para que sea más obvio. Control R y aún usando FexPoles tenemos esta geometría, ¿no? Y si a esta geometría le queremos aplicar un modificador de multiresolución con control 2, puedes ver que tenemos estos puntos donde se hace un anidado de vértices, ¿no? De aristas. Y estos nos causan problemas a la hora de esculpir, ¿no? Nos dan resultados impredecibles, nos dan artefactos. Entonces no puedes usar una geometría de voxel remesh con multires. Lo puedes intentar, pero vas a tener comportamientos no deseados. Y ni se diga si tratas de ponerle un multires a una malla, a una geometría teselada de Dynotopo, ¿no? Igual. Entonces, para el efecto, necesitamos hacer una retopología automática donde nos dé la mayoría de quads que estén proporcionales y uniformemente distribuidos en el volumen. Para eso tenemos el Quadriflow. Lo que hace normalmente la gente es apretar este botón y ponerle OK, ¿no? Y esto no nos va a dar el resultado que queremos. En este caso nos dio el resultado que queremos. Pero no siempre es así. Vamos a hacer control Z y agregar un poco más de detalle. Usar Quadriflow. Esto es lo que quería mostrarles. En este caso, o normalmente cuando solo aprietas Quadriflow y aplicar, rompe la malla por el centro. ¿Por qué es esto? Muchos lo reportan diciendo que no sirve el Quadriflow, pero el asunto es que la malla no es realmente simétrica. Vamos a regresar. En el momento que hacemos remesh, hay ligeros cambios, ¿no? Y en el momento que movemos, hay ligeras variaciones que hacen que esto no funcione al aplicar el Quadriflow y rompe la geometría por el centro. Por ejemplo, ahora que sabemos que no es realmente simétrica,
a la hora de aplicar quadriflow podríamos desactivar la casilla de que es simétrico y el resultado estaría perfecto. Como pueden ver, funciona, pero no toma en cuenta la simetría, ¿no? Ahora queremos que tome la simetría. Bueno, simplemente vamos a Symmetrize, lo aplicamos y antes de aplicarlo voy a acercar el objeto para que veas que va a haber ligeras variaciones en el momento que lo aplique. Ahí está, podemos ver ligeras variaciones. Ahora el objeto es realmente simétrico y podemos aplicar el quadriflow sin ningún problema. Aplicamos, si es simétrico, dame 4000 caras, está bien. Y el resultado es una malla de puros quads uniformes, que es lo que nos ayuda a poder trabajar con multires. Voy a usar esta herramienta que se llama Slide and Relax y con Shift me va a ayudar a suavizar un poco más los quads. Listo. Aquí en las puntas se ve que nos faltaron polígonos. Para solucionar eso, simplemente a la hora de aplicar quadriflow le subimos el número de polígonos. Son 4000. Vamos a usar 4400, digamos. Con eso ha de ser suficiente. Y lo aplicamos. Ahora es un poco más. Lo que pasa es que lo apliqué de quadriflow sobre quadriflow. Si nos regresamos aquí y aplicamos ahora sí 4400 o con 4200 creo que sería suficiente. Solo nos falta un poco más de polígonos. Ya se cubre un poco más y se ve un poco mejor. Tenemos otras opciones. Preservar los filos y conservar la silueta. Preservar las máscaras y las normales, que son muy parecidas a las opciones que teníamos anteriormente. Pero también tenemos los modos de hacer esta retopología automática, que es diciéndole el número de caras. Cuando no tienes suficientes, le subes el número de caras. Tenemos otra que dice el tamaño de las aristas. Aquí le pones más o menos en qué tamaño es el que quieres y va a tratar de poner ese tamaño en toda la geometría. Y finalmente el ratio, que es si subes más el valor o bajas el valor, te va a dar diferente cantidad de polígonos aquí en el número. Muy bien. Y esta topología automática nos da como resultado estos quads que son muy fáciles de usar en multires. Vamos a multires y le damos de una vez 3 niveles de subdivisión. Y como puedes ver, es más limpio, más uniforme. Y esto nos va a ayudar a tener un resultado predictivo, deseable a la hora de esculpir, que no pasaría si usamos los otros tipos de geometría. Bien. Correcto. Finalmente, ¿cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Evidentemente, el multires es para cuando queremos detallar. Puedes usar solo multires desde el principio. Puedes usar únicamente voxel remesh. Puedes usar únicamente topología dinámica. Pero la mejor opción es usar cada una dependiendo de las necesidades que tenemos. Por ejemplo, voy a aplicar este modificador de remesh. Object Out, voy a aplicar el multires. Si tenemos voxel remesh, puedes ver que cada vez que lo aplicamos se va comiendo el volumen, pero ya vimos cómo podemos resolverlo. Pero eso no resuelve este caso, que cuando tenemos geometría muy junta. Ok, este no es. Voy a tratar de poner el ejemplo con este. Cuando tenemos este tipo de geometría que está muy junta una con ella misma y usamos
Voxel Remesh, control R, el volumen se toma como uno solo, ¿no? Se fusiona. Y en este caso podemos usar topología dinámica, control D, y si aplicamos el detalle constante, vamos a ver cuánto tiene esto más o menos. 16, vamos a ponerle 17, y aplicamos todo el detalle. Puedes ver que aquí, en este caso, no se come no fusiona la geometría cuando está muy junta. Entonces, en este caso sería mejor usar la geometría dinámica y hacer Detail Float Fill. Pero esto no es una desventaja, también nos ayuda cuando quieres unir dos. Voy a usar mis herramientas de transformación. Cuando quieres unir dos objetos que se han creado de forma distinta, por ejemplo, quiero unir este de Voxel Remesh con el de arriba de geometría dinámica. Quiero unir este con este. Tenemos la opción de usar un modificador de booleanos y configurarlo y puede traer algunos artefactos aquí que hay que limpiar después. O simplemente usar Voxel Remesh. Seleccionamos nuestros dos objetos, clic derecho y con Join o Control J. Ya que están unidos, podemos simplemente usar Control R para usar nuestro remesh, ¿no? Entonces decidimos una resolución, control R y ya están unidos. Y lo mejor de esto es que internamente, no lo podemos ver aquí, pero sí, internamente están limpios, no hay artefactos que limpiar, como si lo hiciéramos con booleanos, ¿no? Que en ocasiones nos da esos problemas. Entonces, es una característica que tiene el Voxel Remesh que en ocasiones nos da problemas y en ocasiones es una ventaja para unir elementos. Entonces podemos trabajar nuestros objetos en forma dinámica, en forma de volumen de Voxel Remesh, unirlos, utilizar Quadriflow y pasarlos a multires. Y ese flujo de trabajo es importante saber que no importa en qué situación nos encontremos, muchas veces cuando estás empezando te topas con que, ok, empecé con topología dinámica, pero no importa, puedes pasar a Voxel y de Voxel puedes regresar a dinámica y de ahí puedes hacer un Quadriflow y pasar a multires, aplicar multires y regresar a cualquiera de las otras formas de trabajo. Entonces, es importante que sepas eso, que lo tengas presente, de que te puedes mover a cualquier tipo de solución en el momento que gustes. También que tienes estas visualizaciones en el que puedes ver las siluetas, tienes captura de materiales y de iluminación en imágenes y tienes esta librería y en Studio donde tú puedes hacer tu propia configuración de las luces y guardarlas aquí para usar después. Bueno, ese es el video y en el siguiente video vamos a hablar por fin de las herramientas de escultura. Vamos a ver cada una de ellas y son bastantes, así que tal vez sean 2 videos, pero bueno, hasta el siguiente. Adiós.